¿Qué es la leyenda negra española? Durante 5 siglos ha perdurado una versión de la historia falsificada por los enemigos de España y que se ha conocido como la leyenda negra. Esta leyenda ha sido tan efectiva que aún hoy estos grabados falsos de Theodore de Bry siguen circulando por internet como supuesta demostración del genocidio español, pese a que en esos grabados los presuntos indígenas aparecen siempre calvos en el caso de los varones y aparentemente rubias en el caso de las mujeres. Del otro lado, los españoles aparecen en una inverosímil estampa en la que regentan una tienda callejera vendiendo carne humana a los indígenas para que éstos se la coman en toda una barbacoa gigante. Esta visión fue muy alimentada por el padre Bartolomé de las Casas y su tan mítico como falso relato Brevísima relación de la destrucción de las Indias, obra en la cual el fraile daba cifras de millones de muertos que en algunos casos superaban con creces el total de habitantes que había en las zonas que él describe. Pese a que este relato es del todo inverosímil, ha perdurado a lo largo del tiempo siendo ficción obligatoria en muchos centros educativos. Todo ello pese a que jamás se encontró ni una sola prueba que avalase la existencia del genocidio que supuestamente España cometió en América. En palabras del historiador sueco Sverker Arnoldsson, la leyenda negra ha sido una de las mayores alucinaciones colectivas de Occidente. Respecto a datos históricos que dan una visión más positiva de España y que sí que se enseñan desde escuelas a universidades, muchas veces son menospreciados. Nos hemos cansado de escuchar que los españoles no descubrieron América porque allí ya había civilizaciones. Es obvio que los españoles sabían algo tan evidente. La cuestión fue que los que allí vivían no sabían que había un mundo más allá de América, y el resto del mundo desconocía este nuevo continente, lo cual fue un gran descubrimiento a nivel global. Tanto es así que el descubrimiento de América da comienzo a la Edad Moderna. Se podría decir que las carabelas españolas zarparon en la Edad Media y volvieron en la Edad Moderna. Los españoles descubrieron América hasta el punto de que fueron los primeros en cartografiarla y situarla en un mapamundi, comenzando por Juan de la Cosa, autor del primer mapa de la historia en el que aparecía América. Este descubrimiento trajo a su vez consigo otros muchos descubrimientos. La mentalidad empieza a cambiar gracias en buena parte a teóricos y científicos españoles. Francisco de Vitoria es considerado padre del derecho internacional por sentar las bases de las leyes de derechos para los indígenas. Martín de Azpilcueta sería uno de los primeros economistas de la era moderna. Francisco Hernández llevaría a cabo una de las muchas expediciones científicas promovidas por la corona para clasificar animales y plantas de América y crear medicinas, dando como resultado una recopilación de 16 volúmenes que sería de las más importantes del mundo. Las teorías de física de Domingo de Soto serían vitales para Galileo Galilei. El médico Francisco Vallés fue el primero en impartir clases con disección de cadáveres humanos y es considerado el creador de la anatomía patológica, que estudia las enfermedades. Jerónimo de Allanz inventaría una primigenia máquina de vapor para desaguar las minas, así como un traje de buzo y un submarino primitivos. O Francisco Suárez, que fue el primero en plantearse conceptos como la desobediencia civil ante leyes injustas, y junto a Juan de Mariana serían de los primeros en plantearse incluso el magnicidio ante un rey injusto. Precisamente por esto la Primera República Francesa se llamó Lamarien en su honor. Hasta algo tan básico como el calendario que usamos a diario fue realizado en la Universidad de Salamanca, un calendario que los anglosajones no aceptaron hasta 70 años después de su creación. España tenía profesores impartiendo clases en diversas partes de Europa, y sus científicos y filósofos fueron alabados por figuras como Newton, Linneo, Leibniz o Darwin. El problema es que la historia no recompensó con fama a los científicos y filósofos españoles, lo cual ha alimentado el mito de que en España no había ciencia. Además, organismos científicos como la Casa de Contratación de Sevilla o la Academia de Ciencias y Matemáticas fueron de los más destacados centros científicos de todo el planeta. Incluso el monasterio del Escorial, donde se incluye el palacio de Felipe II, albergaría un laboratorio de alquimia y una de las mayores bibliotecas del mundo al servicio de los científicos y filósofos. España fue la primera potencia mundial en técnicas de navegación. Martín Cortés escribió el primer tratado de navegación científica, con el que los ingleses aprendieron a navegar por alta mar. La primera vuelta al mundo, realizada por Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes, supuso la demostración empírica de que la Tierra es redonda, y se pudo al fin averiguar cuál era su diámetro exacto.
y tras la conquista de Filipinas con Miguel López de Legazpi a la cabeza, España consiguió acceso a China y por tanto a una ruta comercial global, a la que se ha calificado como la primera globalización de la historia. Los españoles exploraron América desde Alaska hasta Tierra del Fuego y añadieron a su imperio buena parte del continente. Pero, ¿cómo consiguieron unos pocos españoles hacerse con un imperio tan inmenso? Comúnmente todos piensan que ellos conquistaron con ejércitos como este, pero la realidad es que el ejército de los españoles tenía más bien este otro aspecto. Tlaxcaltecas, otomíes, totonacas, chinantecos, pimas, mayos, huancas, chancas, cañaris, chachapoyas, guaraníes fueron algunos de los muchos pueblos indígenas que realmente conquistaron América y conformaron el Imperio Español. Ellos fueron el 95% de los ejércitos. En el caso de Pedro de Valdivia, dirigió la conquista de Chile contando con un ejército de 1000 indígenas y tan solo 11 españoles, de lo que se deduce que para los españoles fue más vital la política de pactos con los nativos que las espadas. En el año 1599 se celebró en Filipinas un referéndum convocado por Felipe II para consultar a los filipinos si querían permanecer o no en el Imperio Español. No existen registros del resultado final, pero sí de caciques que respondieron con agradecimientos a la corona, como Diego Siriban, que dijo: «Si hubiéramos sabido antes el bien que nos esperaba con los españoles, habríamos ido a sus países a buscarlos, incluso si hubiésemos estado seguros de que la mitad de nosotros pereceríamos en la búsqueda». Un indígena de la región de Cagayán dijo: «Respondemos que deseamos que el rey de España sea nuestro rey y soberano, porque nos ha enviado castellanos, que nos están liberando de la tiranía y dominación de nuestros jefes, así como padres que nos ayudan contra los mismos castellanos y nos protegen de ellos». Según consta en el diario de Cristóbal Colón, el cacique taíno Guacanagarix acusó a una tribu rival de ser caníbal. Sin embargo, hoy los historiadores dudan bastante de que tal tribu fuera caníbal, de lo que se deduce que Guacanagarix estaba intentando engañar a Colón para que atacara a esa tribu rival porque sabía que para los españoles el canibalismo estaba muy mal visto. Esto sucedió ya en 1492, es decir, que de ser cierto, significaría que los indígenas, lejos de ser esos seres ingenuos y pacíficos, manejaban perfectamente la técnica de la picaresca desde un principio. Las conquistas eran además empresas privadas, es decir, la corona no era la que las costeaba, por lo que se puede afirmar que los indígenas aportaron muchísimo más a la conquista de América que los propios reyes de España. Es más, los indígenas aliados no solo fueron determinantes en la conquista, sino que gracias a ellos el Imperio Español pudo mantenerse por 3 siglos, ya que eran ellos los que más aportaban. Todavía en el siglo XVIII, contingentes de soldados otomíes seguían conquistando territorios para la corona en Nueva España sin que ningún español les acompañara. Ellos mismos iban solos a la batalla contra los chichimecas para ampliar las fronteras del Imperio Español. Y, por supuesto, dado que el apoyo indígena en la conquista fue absolutamente determinante, los líderes de cada pueblo indígena aliado se presentaron ante el rey para que éste les otorgara prebendas y privilegios por su cooperación con los españoles. Muchos caciques indígenas se mostraron leales a la corona y defendieron su autoridad en sus tierras. Eran estos caciques los que verdaderamente mantenían el orden español en América, puesto que los españoles eran siempre una minoría y les era imposible dominar un continente por sí solos. Lo que cabe preguntarse ahora es, ¿por qué tantas decenas de miles de nativos ofrecieron su apoyo a los españoles? América estaba muy lejos de estar unificada. En ella habitaban pueblos que estaban en constantes guerras unos contra otros. Incluso dentro de los mismos imperios mexica e inca había conflictos internos, sobre todo en el Inca, que se sumía en una cruenta guerra civil cuando llegaron los españoles. Entonces, estos se aliaron con unos indígenas para derrotar a otros e instaurar su orden, y los indígenas se aliaron con los españoles para poder derrotar a sus eternos enemigos. Los mexicas cobraban un impuesto en forma de sacrificios humanos, y cometían abusos como violar a las mujeres obligando a los hombres a mirar, y de Atahualpa se dice incluso que llegó a matar a las embarazadas de los cañaris a modo de represalia. Esta actitud de los gobernantes incas y mexicas contrasta con la de los reyes españoles, que desde un primer momento estuvieron preocupados por defender los derechos de los indígenas y detener los abusos que ciertos españoles cometían contra ellos.
El orden español no supuso el fin de los abusos hacia los indígenas, pero sí que, en ciertos aspectos, mejoraba su situación respecto a anteriores regímenes. Un ejemplo de ello es la Inquisición, de la que siempre se han contado multitud de historias falsas para ensalzar su crueldad. Falsas hasta el punto de que la mayoría de los instrumentos de tortura que se exponen en los museos sobre este tribunal son falsos y nunca fueron utilizados. Los indígenas no podían ser juzgados por la Inquisición por su condición de neófitos, es decir, de nuevos en la fe a los que no se les podía culpar de no saber el camino. Y, aunque recibían castigos de índole religiosa, no podían ser condenados a muerte como sí que podían serlo los españoles o incluso los mestizos. Tanto es así que algunos que no querían ser juzgados por la Inquisición fingían ser indígenas para poder librarse. Son varios los historiadores que se han aventurado a estimar el total de muertes por parte de la Inquisición, y las estimaciones rondan entre las 3.000 y las 10.000 condenas capitales, siendo torturados menos del 5% del total de los 150.000 procesados, torturas que solían durar un cuarto de hora. En Hispanoamérica, las muertes totales registradas son de 76, entre las tan solo 3 audiencias que había en Ciudad de México, Lima y Cartagena. Pero los archivos de esta última se quemaron, y por tanto esta cifra podría ascender a más de 100 condenas a muerte. Una cifra que es 4 veces menor a los muertos a manos de los mexicas encontrados en un solo yacimiento en Ciudad de México. Una de las cuestiones más importantes es el papel del corpus legal desarrollado por los españoles en América, comenzando por Isabel la Católica, quien ordenó que non consientan que los indios reciban agravio alguno en sus personas e bienes, mas mando que sean bien y justamente tratados. España detuvo la conquista de América en 2 ocasiones para cuestionar sus propios actos en aquel continente y debatir sobre la forma de proceder, algo que ningún otro imperio ha hecho en la historia. Carlos V llegó incluso a plantearse abandonar la conquista de América en parte por las crudas narraciones de Bartolomé de las Casas. El resultado del primero de los debates fueron las leyes de Burgos de 1512, que definían a los indios como hombres libres y vasallos de la corona de Castilla, con derechos a propiedad privada, salario y trato justos, pero debían trabajar en las encomiendas y otros arbitrios. Esto último trajo consigo multitud de abusos que hicieron que Carlos V prohibiera esclavizar prisioneros de guerra, una costumbre muy común en cualquier lugar en la época. Esta prohibición, junto al fin de las encomiendas, quedaron más tarde plasmadas en las leyes nuevas de 1542, en cuya portada se puede leer «Leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su Majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios». Con estas legislaciones llegaron a darse casos de multas por abusos hacia los indígenas tan elevadas que el propietario de la encomienda se veía obligado a vender todas sus tierras para poder hacer frente a su alto coste. Más tarde, Felipe II se convertiría en el primer mandatario de la historia en decretar la jornada laboral de 8 horas, 7 para los mineros. Y contra los abusos dijo lo siguiente: «Yo he sido informado que los delitos que los españoles cometen contra los indios no se castigan con el rigor que se hacen los de unos españoles contra otros. Os mando por ello que de aquí en adelante castiguéis con mayor rigor a los españoles que injuriaren, ofendieren o maltrataren a los indios que si los mismos delitos se cometiesen contra los españoles». Las legislaciones españolas están consideradas como grandes precedentes del derecho internacional, e incluso algunos las señalan como las primeras de derechos humanos, lo que implica que Francisco de Vitoria, que fue el principal ideólogo de las mismas, fuese designado como padre de los derechos humanos. Incluso dentro de los mismos conquistadores surgieron voces que deseaban atenuar los estragos de la conquista, como las ordenanzas que preparó Francisco Pizarro, que decía en uno de sus puntos: «Que ninguno tome oro de su cacique, ni de otra parte, ni molesten a sus indios o caciques en les decir que saquen mucho oro de las minas». También Cortés dejó escrito en su testamento que los naturales, a quienes después de haberme pagado tributos se les ha forzado a prestar servicios personales, deben ser indemnizados si se decidiere que no se pueden exigir tales servicios. Por supuesto que siempre había quien desobedecía, y el mismo Hernán Cortés presentó una queja debido a que se estaban esclavizando indígenas sin razón alguna, pues no serían prisioneros de guerra.
Todas las leyes españolas han sido históricamente menospreciadas al decirse de ellas que no se cumplían, y de todos los casos había, como con cualquier otra ley. Hoy en día los derechos humanos no se cumplen muchas veces, y no por ello se los desprecia. El sistema judicial del Imperio Español alcanzó el punto de que un indígena humilde tenía derecho a lo que hoy llamaríamos un abogado de oficio, para poder hacer frente a alguna demanda judicial que tuviera respecto a sus derechos. Hubo varios casos de esclavos que fueron liberados por ser excesivamente maltratados, ya que éstos podían demandar a sus propios dueños y ganar su libertad si el juez estimaba que se había producido ese maltrato. Ciertamente, estas leyes dividieron a los españoles que se encontraban en América entre los partidarios de obedecer a la corona y liberar a los indígenas de la encomienda, como fue el caso de los conquistadores Sebastián Benalcázar o Pedro de Valdivia, y detractores como Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés, o Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, que querían seguir con los indios encomendados. Gonzalo Pizarro se rebelaría y decapitaría al virrey del Perú, pero finalmente sería el propio Gonzalo quien terminaría decapitado por los partidarios de la corona. Las leyes no fueron de aplicación absoluta, pero sirvieron para contener la práctica de la esclavitud indígena, ejercida tanto por españoles como por indígenas e incluso algunos africanos, relegándola cada vez más a zonas fronterizas de conquista donde se producían batallas y se capturaban. Finalmente, Carlos II prohibiría en la segunda mitad del siglo XVII toda esta esclavitud y decretaría la liberación de todos ellos. En la España peninsular sí surtieron efecto las leyes nuevas y se terminó por completo con el flujo de esclavos indios. Lejos de la creencia popular, los reyes no gobernaban de forma despótica imponiendo su opinión a los demás, sino que cualquier persona de América, ya fuera esclavo negro o potentado encomendero, podía escribir al rey pidiendo que se tomaran medidas ante los problemas que cada uno pudiera tener. Entonces, lo que hacía el rey era convertir esas peticiones en reales cédulas que había que obedecer. Y estos no eran casos aislados, se cuentan por miles en el siglo XVI, aunque una vez que estuvo todo el orden establecido con estas leyes, ya era muy difícil cambiarlo. Por increíble que parezca, el rey era entonces mucho más accesible que los gobernantes que tenemos hoy, muy en especial para los indígenas, ya que el monarca solía tener mucha curiosidad por cómo marchaban las cosas en América, y solía conceder audiencia a cualquier indígena que viajara a la península, fuera de la clase social que fuera, para poder consultarle. El contacto entre monarcas e indígenas fue tal que desde un principio los reyes católicos y el infante Don Juan fueron padrinos en los bautizos de los indios que Cristóbal Colón llevó a Barcelona. El infante pidió que uno de ellos se quedara en la casa real y fuera tratado como hijo de un caballero principal. Existen varios casos de hijos de caciques indígenas que marcharon a España y estudiaron en colegios y universidades. Además, en varias localidades españolas se podían encontrar que sus oligarquías eran de mestizos, como en el caso de Francisca Pizarro Yupanqui, hija del conquistador Francisco Pizarro y la hermana de Atahualpa, Inés Huaylas. En Perú, al noble Paullo Inca se le trataba casi como a un rey hasta el punto de que los españoles agachaban la cabeza ante él, y a su hijo lo llamaban príncipe del Cuzco. Incluso la limpieza de sangre del cristiano viejo español terminó igualándose a la del indígena. Tras la conquista, el rey y los virreyes ocuparon el lugar de los antiguos gobernantes nativos, pero el resto de las estructuras políticas se conservaron casi intactas, muchas veces manteniendo los linajes de los caciques de la época prehispánica. Fueron estos gobernantes indígenas los que verdaderamente mantuvieron el orden español en América por 3 siglos, pues sin su apoyo habría sido imposible. Incluso los reyes de España firmaron los títulos de propiedad de las tierras comunales indígenas para dejar claro que solo ellos tenían derecho sobre estas. Las élites indígenas también recibieron grandes encomiendas. Isabel Moctezuma, hija del Tlatoani, llegó a ser la mayor terrateniente del Valle de México. Muchas veces se habla de que hubo un imperio racista sin tener en cuenta que en el siglo XVI los conceptos que hoy tenemos de raza y supremacismo racial ni siquiera se habían inventado todavía. La realidad es que, en palabras del historiador Louis Hank, ninguna otra nación colonial se esforzó con tanta constancia o vehemencia para determinar el trato justo que debía darse a los pueblos aborígenes bajo su jurisdicción.
Respecto a la denominación de colonia, cada vez menos historiadores están de acuerdo con ella, aunque la siguen utilizando por estar muy extendida. Ya el presidente de las Cortes de Cádiz de 1812, el peruano Vicente Morales, dijo: «Se debe entender que las provincias de América no han sido ni son esclavas ni vasallas de las provincias de España, han sido y son provincias de Castilla con los mismos fueros y honores». De acuerdo con la historiadora mexicana Guadalupe Jiménez, los virreinatos no fueron colonias, porque una colonia está específicamente diseñada para explotar sus recursos, mientras que el virreinato español era una extensión más del reino, con las mismas infraestructuras e instituciones que cualquier otra parte del reino, como por ejemplo las universidades. España fundó las primeras universidades de América, en las cuales podían estudiar tanto españoles como indígenas, en las modalidades de medicina, artes, leyes o teología. Y pese a existir discriminación, hubo estudiantes de orígenes humildes que pelearon hasta conseguir su titulación, inclusive afrodescendientes. En el caso de las Antillas, al haber más concentración de población afrodescendiente, era normal ver bastantes de ellos cursando estudios universitarios. Uno de los casos más emblemáticos fue el del mulato Tomás Rodríguez Sosa, un esclavo liberto que llegó a ser catedrático en 1627. Ya en 1556, en la península, el esclavo liberto negro Juan de Ciesa llegaría a convertirse en el primer catedrático negro de Europa en la Universidad de Granada. Fue amigo del mismísimo Juan de Austria y se casó con una mujer blanca de la alta sociedad. Su dominio del latín fue alabado hasta por los mayores exponentes literarios españoles como Miguel de Cervantes y Lope de Vega. En la América española hubo multitud de negros y mulatos que fueron conquistadores y que por sus logros recibieron tierras y fueron terratenientes y dueños de esclavos. También fueron caciques, maestros, médicos o militares. Además, se daba el caso de mujeres negras que se casaban con españoles, luego enviudaban y heredaban las fortunas de sus maridos, las cuales las convertían en las personas más ricas y poderosas allí donde vivían, y también se convertían en mercaderes. Dentro de las mismas universidades españolas en América se crearon además las primeras cátedras en lenguas indígenas, así como también los españoles escribieron y editaron los primeros libros en lenguas indígenas, como el quechua, el aymara, el guaraní o la lengua de Chile en Sudamérica, la tarasca, la náhuatl, la otomí o la maya en Norteamérica, o la cebuana, la tagala o la bisaya en Filipinas. La gramática de lengua náhuatl fue realizada antes de que los ingleses o alemanes escribieran las suyas. Felipe II ordenó: «No parece conveniente forzar a los indios a abandonar su lengua natural. Solo habrá que disponer de unos maestros para los que quieren aprender voluntariamente nuestro idioma». Para cuando el Imperio Español llegó a su fin a principios del siglo XIX, todavía la mayoría de indígenas no sabía hablar español, lo cual desmonta el mito de que los españoles fueron contra las lenguas indígenas. En el terreno de la sanidad, los españoles fundaron multitud de hospitales. Uno de los más antiguos del mundo que aún continúa en funcionamiento es el que fundó Hernán Cortés en Ciudad de México, el Hospital de Jesús. Las ciudades de la América hispana eran las más desarrolladas del continente, gozando de las mayores infraestructuras, riquezas y un progreso que sobrepasaba el de muchas ciudades europeas. El naturalista prusiano Alexander von Humboldt recorrió numerosos enclaves de Hispanoamérica a principios del siglo XIX y, pese a ser un ilustrado contagiado por la leyenda negra, desmintió muchos tópicos de esta. Dijo así: «Por un prejuicio muy extendido en Europa, se cree que es muy pequeño el número de indígenas. En la Nueva España, el número de los indios pasa de los 2,5 millones, contando solo a los que son de raza pura, sin mezcla de sangre europea o africana. Y lo que es más satisfactorio, habrá que repetirlo, lejos de extinguirse la población india, ha aumentado considerablemente durante los últimos 50 años, como lo prueban los registros de la capitación, o sea, del tributo personal». Ninguna ciudad del nuevo continente, sin exceptuar Estados Unidos, presentó establecimientos científicos tan grandiosos y sólidos como los de la capital de México. Muchas de estas familias, de indios y mestizos, especialmente de las de sangre de mezcla, andan vestidas, gozan de alguna comodidad y viven poco más o menos como la gente común de la península. En el reino de la Nueva España, a lo menos 30 o 40 años a esta parte, el trabajo de las minas es un trabajo libre. En ninguna parte goza el común del pueblo del fruto de sus fatigas que en las minas de México.
No hay ley ninguna que fuerce al indio a escoger este género de trabajo. Si el indio está descontento con el dueño de una mina, se despide de él y va a ofrecer su industria a otro que pague mejor o en dinero contante. Estudios posteriores demostraron que buena parte de estas palabras eran ciertas. Efectivamente, en los virreinatos españoles, los salarios en las minas eran por mucho los más altos del mundo. Debido a la escasez de mano de obra, los dueños de las minas, que podían ser tanto españoles como criollos, mestizos o indígenas, pagaban abultados salarios. La cuestión de los metales preciosos es otro de los grandes pilares de la leyenda negra. Realmente, el oro que llegó a España desde América fue relativamente poco. Ni siquiera sirvió para sufragar toda la sangrante guerra de Flandes, de ahí que la España peninsular tuviera multitud de deudas y experimentase varias bancarrotas. La excusa del oro ha servido para culpar a España de empobrecer América, cuando los datos dicen lo contrario. En 2015, Perú extrajo 150 toneladas de oro, convirtiéndose en el quinto productor mundial. En 2016, México extrajo 120 toneladas, siendo el octavo productor mundial. Entre 1503 y 1660 llegaron a España 180 toneladas de oro desde toda América, según consta en el Archivo de Indias. La compañía canadiense Barrick Gold Corporation extrajo de un yacimiento de República Dominicana 120 veces más oro que los españoles en todo el siglo XVI. La minería ciertamente era un pilar fundamental de la economía, pero aún así solo suponía en torno al 10% del PIB, un porcentaje menor que el que producían las protoindustrias que había en el siglo XVIII. Lo que verdaderamente se extraía en la América española era la plata, sobre todo durante el periodo borbónico, ya que la población no solo creció y con ella la cantidad de mano de obra, sino que además sus reformas trajeron consigo ventajas para fomentar aún más la extracción de este metal. Y, en contra de lo que comúnmente se cree, la inmensa mayoría de la plata se quedaba en América. También se rebajaron las aportaciones a la España peninsular, siendo que había años en los que Hispanoamérica no enviaba nada a la península. El 95% de la plata se quedaba en América. Se podría decir que a la península marchaba lo que sobraba, después de que los virreinatos tuvieran cubiertas sus necesidades, las cuales se cubrían también con aportaciones desde las zonas más ricas a las más desfavorecidas dentro de la propia Hispanoamérica. Aunque es verdad que una importante porción de plata se iba afuera, pero no a la península, sino a China. En aquel reino oriental precisamente lo que faltaba era la plata para hacer moneda, y cada vez demandaban más la divisa española, el real de A8. Esta fue la primera moneda global de la historia. Se utilizaba en transacciones en todos los continentes, aunque por su alto valor no era apta para el pequeño comercio cotidiano. Todavía hoy numerosas tiendas y casas de subastas venden ejemplares de esta moneda con resellos de China o de otras partes del mundo. También fue la primera moneda que tuvo Estados Unidos. Incluso continuó en circulación décadas después de haberse disuelto el Imperio Español, al igual que en China. Hay una teoría que sostiene que el símbolo del dólar deriva de las columnas del escudo español, aunque no ha podido demostrarse del todo. La industria de los virreinatos también posibilitó grandes obras de ingeniería naval que fueron indispensables para el comercio a escala global, así como en el ámbito militar. En este sentido destaca el astillero de Cuba, que fue el encargado de fabricar el galeón Santísima Trinidad, la embarcación de mayor tamaño del mundo. La apodaban el Escorial de los mares. El dominio que tuvo el Imperio Español sobre los mares fue tal que el Océano Pacífico era conocido por los ingleses como Spanish Lake, el lago español. A principios del siglo XIX, los navíos españoles resultaron bastante útiles para otro hito de la historia universal, la primera campaña de vacunación internacional de la historia. Carlos IV financió la proposición del médico Francisco de Balmis para que zarparan varios barcos que se encargarían de suministrar la vacuna contra la viruela por toda América, Filipinas y llegando hasta la provincia china de Cantón, entre otros territorios. Y lo que es más importante, se establecieron juntas de vacunación para tratar con futuras epidemias. Antes de esta expedición, el científico Celestino Mutis ya había llevado a cabo en Nueva Granada la inoculación de cepas debilitadas de la viruela, salvando a cientos de enfermos. Mutis fue además miembro de la Real Academia de Ciencias de Suecia, la que hoy concede los premios Nobel. España no tuvo la intención de llevar enfermedades a América, pero sí que tuvo la intención de curarlas tan pronto como hubo vacunas.
De todas formas, al menos en el caso de México, se ha estudiado que las enfermedades que causaron la mayor debacle poblacional, que fue años después de la conquista, eran desconocidas tanto para españoles como para los indígenas, por lo que no se sabe si éstas procedían de Europa o de la propia América. Otra de las cualidades del Imperio español fue el mestizaje, y mientras que España aprobó una ley de matrimonios mixtos en el siglo XVI, en algunos estados de Estados Unidos esto fue ilegal hasta los años 60 del siglo XX. El mestizaje dio lugar a todo tipo de castas o tipos de mezclas raciales, pero nunca a un sistema de castas como dicen todavía hoy los libros de texto. De hecho, el propio mestizaje prueba que nunca existió un sistema de castas, puesto que en este sistema la persona que nace en una casta muere perteneciendo a ella sin ninguna posibilidad de movilidad social ni de casarse con un miembro de otra casta. En el Imperio Español sucedía todo lo contrario. Era perfectamente legal que un negro esclavo pudiera conseguir su libertad y casarse con una española. En la Cuba de principios del siglo XIX, más del 40% de la población negra era libre. En Florida existió el primer pueblo de negros libres, el Fuerte Mosé, completamente autogestionado por ellos, y donde todavía hoy se hacen recreaciones históricas por parte de los afrodescendientes del lugar. También hay que resaltar la asimilación de la nobleza indígena, que se mezcló con la española. Los reyes de España otorgaron a estos nobles sus respectivos escudos. Los mayores focos de esta nobleza se encontraban en México, como los señores de Tlaxcala, o en Perú, donde además existía un consejo de 24 lectores incas descendientes directos de los antiguos emperadores del incanato, lo que desmonta el mito de que no ser blanco equivalía a ser pobre y explotado, pues el nivel de vida de esta nobleza indígena o mestiza era muy superior a la de la inmensa mayoría de españoles peninsulares. En la ciudad de Cuzco se llegó a crear la figura del alférez real de los incas, quien encabezaba las procesiones portando un estandarte real. En algunos casos hubo caciques afrodescendientes como los de Esmeraldas, en el actual Ecuador. Estos descendían de unos esclavos huidos que se adentraron en la selva, le hicieron la guerra a varias tribus indígenas, se casaron con las hijas de caciques de ciertas tribus y llegaron a hacerse con el poder. En la península también tuvieron gran importancia estos linajes nobles mestizos. El duque Francisco Aguado, fundador de la Guardia Civil, era descendiente del emperador Moctezuma, y aún hoy perdura en España la nobleza descendiente del emperador azteca, como es el caso del duque Marcilla de Teruel Moctezuma, entre otros. Esta nobleza fue siempre aceptada como cualquier otra de la península, y con el mismo poder. En este mural podemos ver cómo se considera a los reyes españoles como una continuación de los emperadores incaicos, tan legítimos unos como otros, y en una de las entradas del Palacio Real de Madrid se erigen estatuas de Moctezuma y Atahualpa entre las de los reyes de España. La última de las leyes destacadas del Imperio Español se daría en el año 1812, cuando diputados llegados de todos los territorios de las Españas se reúnen para dar origen a una de las primeras constituciones del mundo, la cual proclamaría que serían españoles todos los originarios de los territorios españoles de ambos hemisferios, sin distinción de raza, y establecería el sufragio en todos los territorios del Imperio Español. No obstante, esto no era demasiado nuevo, pues en el siglo XVI Felipe II ya había dicho que son de nacionalidad española todos los originarios de Castilla, Aragón, las islas, los territorios italianos y las Indias, sin ninguna distinción de edad, sexo o estado. Las Cortes de Cádiz trajeron consigo avances como la prohibición del trabajo forzado, como la mita, e incluso dieron origen a la palabra liberal en sentido político, pero no lograron prohibir la esclavitud. Los partidarios de la abolición estaban encabezados por diputados españoles como Agustín de Argüelles, cuya postura no pudo imponerse a la de ciertas élites americanas, sobre todo de Cuba, que eran las que verdaderamente estaban interesadas en la esclavitud, pues en la península tal práctica era insignificante. Sin embargo, España estaba considerando ciudadanos iguales a indios, blancos e incluso a ciertos afrodescendientes, todos con posibilidad de acceso a altos cargos públicos, cuando en otros territorios anglosajones o neerlandeses acabarían dando lugar a segregaciones raciales y apartheid. Y aquí termina este resumen sobre los hitos y esfuerzos de España por construir y mantener por 3 siglos un imperio global que sería tan significativo como olvidado y calumniado en el tiempo, una civilización que acogió a personajes de todas las razas, que protagonizó el intercambio cultural de mayor escala que se haya visto, integrando a culturas y razas de 4 continentes.